procuro no hablar en inglés porque no me sale muy bien. Entonces, gracias y disculpen. Good evening. Thank you for being here. I rather not speak in English because I'm not good at it. So, before we start talking about the film specifically, just curious about your own career. When you decided to be a filmmaker, and how has been your journey to become a filmmaker? You know, it's such an accomplished feature film, so I'm curious. Yo inicié más o menos hace 15 años, pero tuve la suerte de iniciar en el momento cuando necesitas de iniciar en un momento donde muchas personas estaban comenzando a hacer cine. Aunque ya había cierta historia de personas haciendo películas, no éramos muchos. I started my career 15 years ago and coincided with a group of people that was starting to make films, and we were not too many. Y nada, fuimos un grupo de personas que comenzó a hacer películas y comenzamos un poquito, aunque se escuche un poco cursi, a ser amigos a través de las películas y hacer películas que de algún modo nos invitan a estar en experiencias y conocer, ¿verdad? Y gozar un poquito el proceso, que a veces las películas parecieran ir en sentido inverso. And even if it sounds corny, we started befriending each other, making films, and enjoying the process of making the films and sharing the experience. Y después, pues nada, yo me quedé en Guatemala, yo nunca salí de Guatemala, pero por suerte muchos amigos sí se vieron y comenzaron a aprender a hacer películas también. Y nada, así fue aprendiendo, nutriéndome y creo que ese ha sido el proceso como muchos amigos que han crecido y de ahí pues aprender uno y crecer también. And so I decided to stay in Guatemala, and I've been there always. But many of these friends, they did live abroad, so they also started getting an additional experience. So I basically got experience from there, and that's how we've been all growing and making films. So specifically about the film, when did you decide? What sparked the idea to make a film about a migrant that goes back home? Básicamente porque es algo que es una constante. O sea, el retorno a la migración es algo que se habla poco, que es algo que yo veo mucho. Entonces quise hablar del retorno desde la masculinidad. Basically, because it's a constant, even though reverse migration is something that gets discussed very little, but I see it a lot. So I wanted to talk about it from the return from the masculinity aspect. ¿Y cómo fue el proceso de levantar la película? What was the process of getting the funds and you know, from the script and getting the film made? Hacer cine en Guatemala es una carrera de paciencia. Digamos, bueno, para mí el cine es el negocio de la paciencia. ¿Verdad? Escribís, esperas que la toma, grabás, esperas, editas, esperas, todo es esperar. Entonces ese es el negocio y Guatemala es especialmente difícil. Yo me tardé. I think cinema is actually the business of patience. So you write and you wait. You submit the funds and you wait. You shoot and you wait. So, and particularly in Guatemala, it's harder. Porque no hay fondos en el país. Entonces aplicamos a fondos internacionales y aunque son buenos fondos, son fondos que tienen cierta burocracia y llevan mucho tiempo gestionar y nada, ¿verdad? Creo que nosotros caminamos poquito a poco, comenzamos con talleres y finalmente pues conseguimos un fondo. No era lo ideal, pero decidimos grabarla con lo que tuviéramos porque si no nunca íbamos a nada. So we decided to apply to international funding because there's no local funding in Guatemala. So even though these fundings are good and strong, it takes a lot of patience and bureaucracy. So we got, so we were working originally with workshops. We got an initial fund, and even though it was not ideal, we decided to shoot with that funding. Otherwise, we would still be waiting. Puedes hablar del casting. Héctor Ramos es impresionante. Porque all of the cast is non-professional actors.
Can you talk about the casting, particularly Hector as the protagonist? Yo tengo muchos años de trabajar con actores, con personas sin experiencia, digamos así, pero que finalmente tienen el compromiso de involucrarse en un proceso tan largo y tan complicado. Entonces, un poquito así hago los casos, ¿verdad? Conozco personas y también de algún modo me apropio de lo que son ellos para interpretarse en la pantalla. So I've worked with non-actors for many years, people who have no experience, but that they willing to participate in these long processes, and so I kind of actually appropriate somehow of their own experiences to portray them. Y con Héctor, pues nada, Héctor apareció como un productor local. Yo no, la clásica, quería que él fuera, porque no, uno hace ideas en la cabeza de lo que debe de ser un personaje visualmente. Y lo único que, porque él era digamos que mi seguro, por aquello que no encontraba a nadie, solo le pedí que no se cortara el pelo. Ese fue mi único requisito, no se cortó el pelo, todavía no se lo ha cortado. Y cuando lo vi actuar y lo vi reaccionar, me di cuenta que era la persona. So he came as a local producer, and the typical story that I didn't want him to be, I didn't see him like him as the main protagonist, but he was kind of a safe bet. But I asked him to cut his hair, and actually he hasn't cut his hair, not even until this day. And then I saw him acting and performing, and then I it was him. And the other cast, the other member cast, the mother and the wife. Con Darwin yo había trabajado el niño en un corto que se llama Darwin. Con Clara también ya había trabajado. Y son personas que les tengo confianza. Y nada, les pregunté y fue también como un proceso de incluirlos un poquito más que solo actuando. Clara a su casa, la casa en la película que se Clara. Y bueno, hay muchas familias ahí. Entonces un poquito por ahí. De hecho la mayoría del casting que sale en la película, el pastor es suegro de Héctor. Entonces hay como relaciones, ¿verdad? La película está llena de familiares. I had worked with Darwin before. Actually, I made a short film named after him, Darwin, and also I've worked with Clara. Actually, the house that we see is Clara's. So there's a lot of families involved. Actually, the evangelical pastor is the father-in-law of Hector, and so there's a lot of familiarity. No, en términos generales el casting se armó así, como que encontraba personas Héctor y dejaba que tanto Héctor me fuera dejando entrar a sus amigos y su familia, y así fue todo. So that's how basically the cast was constructed, basically, with Hector, and then he allowed me to meet his friends and his inner circle, and that's how the casting was. Great. Otra pregunta antes de abrir, one other question before we open. The cinematography is pretty impressive. How do you work with your TP, with Michelle Rosales? Con Michelle también somos amigos hace años. Mi única premisa era iluminar poco, ¿verdad? Retratar los espacios como yo los veo y como yo los siento. Entonces fue un poquito de ir a ver los espacios y si no se podían ver como yo sentía que realmente se veían, lo simulábamos, pero prácticamente era construir en base a prácticas. So I'm also friends of Michelle for a long time, and the only premise was to use little lighting in spaces, just basically to use them as I see them. So that was kind of the original premise, and we were shooting based on practices. Should we open the floor for any questions, comments from the audience? And we have a mic.
Felicidades por la película, está genial. So my question is, the name of the movie, Rosa, seems to be a play of the word rose. Was that the intent? La rosa es, bueno, en Guatemala, es una práctica de agricultura que es sobre quemar la maleza y juntarla y quemarla. Para mí, Héctor regresó a su pueblo a cortar toda la maleza y tratar que al hacer eso, quemarla, su pueblo, digamos que la tierra renaciera. Entonces el nombre me parecía muy simbólico, porque Héctor llegaba a botar todo para ver si renacía algo más de ese. So in Guatemala, rosa, it's an agricultural term, which basically means burning the field and the branches in order to sow. And so you know, for me it was kind of I see a relationship with a character, with Hector, that he comes to town basically to burn this field to kind of start something anew. I have a question. It seems like it's a tragic story. Maybe this immigrant was not as successful as some other immigrants. Would you say this is a typical story from your experience? Sí, yo creo que cada vez el retorno es más constante. El problema realmente es que hay que volverse ahí, ¿verdad? Quedarse muchas veces no es una opción. Entonces, pues, el retorno siempre es una cosa. Yeah, return is very constant, and staying is not an option, so you have to leave again. So return becomes recurrent. Felicidades por su presentación. Anote al inicio de la peli, había una grabación familiar de home movies, estilo home movies, grabado en Atlanta, Doraville, Chambly, lugares que yo conozco bien. ¿Nos podría decir algo sobre esa grabación al inicio de la peli? Thanks. Can you tell me about what that movie, at the start of the movie, see some home movies. They're from Atlanta. I used to live there, Doraville, Chambly. I know that area. It's been heavily Latinized. Could you tell us about that? Where did you get the film, and is anything related to any of the actors? Thank you. Eso es un material que Héctor grabó hace años. Lo grabó para su familia. Era, digamos que él quería contarle a su familia cómo vivía la gente allá. Él no migró realmente, él fue por 3 meses a trabajar, sí, pero solo se quedó en lo que le duraba el permiso. Pero él grabó tiene un material de 6 horas sobre la vida en los Estados Unidos de un migrante. Sale que, no sé, las tortillas en la refri, digamos, reconocer los espacios un poco, solo compartir cómo se vive. Y entonces, unos meses antes ya estábamos como en un corte final de la película, muy cercano al final. Mira, me dijo, mira, necesito que me captures este VHS 6 horas, 7 horas. Entonces lo comenzamos a capturar y nos daba como esta historia atrás. Y de ahí salió, y ahora es un work in progress de un documental que queremos hacer con ese material. The material is from Hector himself. Even though he didn't migrate, he did live for 3 months working during the stay of the visa, and he used that material to document his experience back home. And when we were almost finishing the film, almost with a final cut, he asked me if I could capture that material and transfer it. So I was watching it, and they decided to include it. And now we're making a documentary based on those 6 hours of footage that he had back then. Mil gracias, una película realmente maravillosa. 2 preguntas. La primera es sobre el pastor y el papel que juega el pastor en esta comunidad, y si es una mezcla de control y de confianza que le tiene, ¿no? Y cómo él maneja eso, porque quemar todo
todas las los títulos de la tierra que lleva, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra es, no entendía yo muy bien por qué Héctor se mantuvo tan silencioso en la película. I have two questions. One is about the pastor and the role that the pastor plays in this community, in this sort of mixture of trust and control, and what that means, and my not quite understanding why the burning of the deeds, which really didn't help the people in the community. And my second question had to do with Héctor and why he was so silent and really not didn't express his feelings. Una de las premisas era hablar de la premisas de la película era hablar de la masculinidad. Los hombres, muchas veces el silencio es una forma de agresión para mí. No decir las cosas, ignorar, inclusive hablar unas cosas de propósito. Entonces Héctor creo que decidió callar porque estaba un poco enojado con regresar. No tenía nada que decir. Yo creo que muchos hombres callamos porque es una forma más de mostrar nuestro. Entonces, viendo desde la masculinidad, eso va a ser. I'll start with the second question, and the premise was to talk about the film from the masculinity point, and a lot of times men don't speak because that's a form of aggression. So the character of Hector was angry to return to his town. So that's why he didn't talk. He was it was kind of a form of aggression. So and he didn't have anything to say. Y con el tema de la iglesia, o las iglesias evangélicas en Guatemala muchas veces de algún modo sustituyen a los estados. Guatemala vivimos en un estado que en muchas razones está fallido, que no atiende a todos. Entonces, muchas veces las personas recurren a estos espacios como comunitarios, la iglesia también se vuelve un ejercicio comunitario. Y entonces era un poquito hablar de eso, un poquito de qué pasa cuando un poquito la iglesia sustituye a los espacios donde el Estado debería estar. Y las personas pues comiencen a confiar porque le demuestran otras cosas que el Estado no da. Solo porque te tomen en cuenta, eso ya es bastante. Y de ahí, con el tema de los papeles, era lo mismo. Yo creo que Héctor quería hacerle un daño al pueblo, ¿verdad? Porque, de nuevo, estaba enojado por sentirse avergonzado de haber regresado como regresó. De algún modo, yo siempre quise hablar de este regreso de Héctor un poco violento, ¿verdad? Creo que quemar los papeles de la comunidad es bastante violento. In terms of the evangelical church, a lot of the times these churches replace or substitute for the state, for the failed state that should be there providing certain services. So the church becomes these community centers, and that starts generating trust from the people too. And about the deeds, Edgar was angry, so it was kind of a violent act against the town, and he was angry. He was angry for being ashamed to be returned, so it was kind of a violent aggression against the town. Felicidades nuevamente. Mi pregunta era más sobre tu aventura, tu viaje en promocionar en la trayectoria de esta película,
¿Cuáles film festivals has viajado? ¿Cómo ha sido esa experiencia de sacar esta película de Guatemala y bueno, estar aquí en DC con nosotros y compartiendo, ¿no? Entonces, si nos pueden contar un poco sobre cómo ha sido esa experiencia. And yeah, it's making a film in Guatemala is very challenging, and so if you could tell us a little bit about your own experience launching this film, getting it on film festivals, and to the point where we're here sharing it in Gala Theater in DC. Good answer. I forgot to mention actually that this is the first time the film gets screened in the US, so we're very fortunate. Pues yo creo que nosotros pensamos en la película como eso, ¿verdad? Como una película que dice algo para generar diálogo, ¿verdad? Para generar, contrastarla con otros puntos de vista. Entonces creo que en cualquier lugar que le hemos mostrado es eso, ¿verdad? Como ver cómo entienden nuestras realidades, cómo las interpretan, inclusive cómo las reconocen. Creo que es muy bonito y muy enriquecedor para el proceso. La película, este año ha viajado mucho, no tanto, la película sí. Y nada, ¿verdad? Es bonito saber que hay muchos espacios donde una historia tan individual, tan personal, conecta con varias personas. Entonces, a mí eso es lo que más me enriquece de mostrar esta película, ¿verdad? Como conocer puntos de vista similares. Basically, we make the films to create dialogue, to contrast with other perspectives, other points of view. The film has been traveling a lot this year, me not so much, but I found very enriching that process, how people see it, how people abroad see it, see the film, recognize and interpret our realities, and being such a personal, individual story, how it connects with the audience. For me, that's really enriching. That's the enriching part of it. Hi. Thank you. It was really a very powerful movie. It had a lot of very strong messages. And as a migrant, the one that resonated with me the most was that we handle a lot of returning migrants, but they bring money, investment, not too much, but at least to be able to make their home better, invest in their communities, you know. And so overall, it's a good experience. Of course, a lot of things are lost, but I just wanted to hear from you if that's the general feeling in Guatemala. Someone also asked a similar question, like if it's really this group for everyone who left the country. Yo no me atrevería a decir que es como la regla. O sea, no me atrevería a decir porque soy alguien que tenga los números. Sin embargo, yo vivo cerca de un lugar donde mucha gente retorna todo el tiempo, ¿verdad? Y seguramente no retornan en el mejor sentido, ¿verdad? Y creo que es algo que hay que hablar, al menos para saber qué se siente, ¿verdad? Se trata de cómo se siente regresar, cómo se siente fallar, para también tenerlo dentro de una opción cuando uno decide, porque hay un lenguaje más grande que predomina en las comunidades, que es de que se puede hacer fácil y se deja de ver ciertas cosas. Entonces, me parece importante decir. I wouldn't dare. It's the rule because I don't, you know, I'm a person that don't have the complete numbers. But where I live, I see a lot of migrants returning, and I think it's important to talk about it, to talk about the return and talk about the state of kind of failing. For me, it's really important to bring it out there. Should we take two more questions because we still have reception downstairs, so we can continue the conversation soon.
Me pareció muy buena la película, la parte de la dinámica entre la nuera y la mamá, por supuesto, y las tortillas. Creo que eso fue como un subtexto muy importante. Tal vez me puedas dar unos comentarios de cómo desarrollaste ese tema también. I thought that the tortillas and the dynamic between the mother-in-law and the wife was very well done, with that sort of subtext that ran throughout the whole thing. Maybe I just ask him to comment on that. De algún modo quería que las ventas de las tortillas y la relación entre ellas dos nos hicieran entender que ellas realmente son las que tenían el control del espacio, que realmente entendían la dinámica de cómo vivir en el pueblo. Héctor regresa con aspiraciones que le dieron el viaje, sin embargo ya no entiende el pueblo. Entonces, era hablar de eso, ¿verdad? De cómo, pese a eso, y en Guatemala pasa mucho, las mujeres toman el control y comienzan a crear esta dinámica pues, de sobrevivencia o de comenzar a vivir de eso. Y nada, era básicamente para digamos que remarcar el hecho de que las que entendían verdaderamente la dinámica de vivir en el pueblo eran Antonia y Clara. Vendía poco. Let me just translate because otherwise I'll have the idea. So the space between what I wanted, the idea behind that scene was that kind of underline that the women control the spaces, even though Hector comes back with this impetus to control things. It's actually the woman who run the ship. Vice versa. Gracias. Andrés, felicidades por el éxito ya de la película. Ya en México tuviste un premio y ahora vienes con mucha esperanza aquí, así que mucha suerte. Realmente, o sea, ¿qué más hay de proyectos? Yo sé que ahora están en medio de promocionando la película y todo, ¿no? Pero, ¿qué más hay con Andrés? ¿Y cuál es el futuro del cine en Guatemala, por decirlo así? ¿O qué expectativa está teniendo para el futuro? Basically, what's next with the film? What are you up to, and what's the status of filmmaking in Guatemala? Ahorita la película toca caminar un poquito más. Nosotros inclusive queremos hacer una gira en los Estados Unidos, en Atlanta. Queremos llegar a comunidades indígenas guatemaltecas en Quiché, increíbles. Y digamos que en esta dinámica de crear diálogos y ir hablando, ¿verdad?, de la película en ciertos lugares. Y bueno, conmigo pues específicamente yo estoy preproduciendo mi segundo largo. Eso toma tiempo, se escucha bonito, pero toma tiempo. Paciencia. Entonces, digamos de que parece que está caminando mejor, y también es hablar un poquito sobre la familia y las distancias, en otro contexto, pero bueno, digamos de que quiero seguir haciendo películas, entonces voy a seguir terqueando. The film still has still continuing its path, and we want to do a tour, particularly in Atlanta, and we want to reach out to indigenous Guatemalan communities, and we want to screen the film to them. And I'm also already pre-producing my second feature film. It sounds nice, but it takes time, patience. And it's also about family and businesses in another context. So yeah, I want to continue making films. Hi,
Have you screened the film anywhere in Guatemala at this time? Sí, nosotros tuvimos la fortuna de participar bueno, en una muestra ambulante. Entonces presentamos la película bueno, en la ciudad, pero también la presentamos en Subil. Ha sido la presentación más grande que hemos tenido. Llegaron 700 personas, 700, 800. Y nada, ¿verdad? El recibimiento es completamente diferente. Solo el hecho de escuchar el idioma y verse como una comunidad que no ha sido muy representada, es una película triste, pero en Suní se vivió como una celebración. So yes, we screened the film as part of a touring series. We screened it in Guatemala City, but also in the town, Suri. And that's where we got the biggest crowd so far. We had 700 people, and just the community came together and just seeing their language and seeing their experiences. Even though it's a sad story, it was a cause of celebration in the town. Yes, thank you so much, and please join us, closing this afternoon. Thank you so much, David.